Bueno, primero voy a hablar de Albio porque, contrariamente a lo que suele suceder aquí a Albio poca gente lo conoce. Su hija lo conoce, yo lo conozco y no sé si alguien más. Bueno, el señor. Bueno, pues Albio es un arquitecto cubano-sueco que en el año 1900, bueno, es arquitecto y urbanista, ¿no? Su especialidad es urbanismo. En el año 58 obtuvo una beca del Colegio de Arquitectos de La Habana y lo mandaron a Suecia a estudiar urbanismo y allí se quedó. Entonces, cuando triunfa la involución, en aquel momento no se sabía lo que iba a pasar y además él, siendo sueco, pues oyó hablar de socialismo y pensó que era el socialismo sueco, como es lógico. Y entonces se llenó de ilusión y lleno de ilusión fue a La Habana. Eso fue en el año 66. En el 68 ya se volvió para Suecia. Y allí estuvo viviendo hasta ahora, que hace muy poco tiempo que está en Barcelona, y es ciudadano sueco y ha escrito muchísimos libros sobre urbanismo y sobre otros temas. Él no es escritor, él es arquitecto, es un hombre culto, es un intelectual, pero no se dedica a esto. Y este es el gran interés que tiene el libro, porque el libro no está escrito por un historiador, ni por un político, no tiene un objetivo ideológico. Es una crónica escrita, si me puedo permitir decir esto, a mi entender, con una cierta dosis de inocencia. A mí me recuerda mucho a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, donde este señor narra su vida, narra su experiencia en la conquista, y él narra su experiencia de una manera como muy desenfadada y muy familiar, sin querer poner la sardina del lado de la brasa de nadie. O sea, es muy imparcial y de verdad sincero, porque está hablando de lo que él vivió. Y él vivió cosas muy interesantes. El libro habla de 3 décadas, el 30, 40 y 50. La década del 30, que fue cuando él nació, es como una especie de historia costumbrista de Camagüey, donde aparece su familia, sus amigos, el colegio, el pueblo, y es muy bonito enterarse de lo que era Camagüey en aquellos años. Después él pasa a La Habana a estudiar arquitectura y ahí se encuentra de manos a boca con una ciudad donde pasaban muchas cosas en todos los sentidos. Él se matricula en la Escuela de Arquitectura y se hace muy amigo de José Antonio Echevarría. José Antonio Echevarría, yo creo que casi todo el mundo sabe quién fue, pero se habla ya muy poco de los héroes precastristas, porque han habido tantos héroes ya después que han ido, en la memoria, han ido echando atrás los primeros, los que ilusionados querían acabar con el batistato. Bueno, José Antonio Echevarría murió al salir de Radio Reloj, donde él anunciaba la muerte de Batista, creyendo que Batista había sido muerto cuando el asalto a Palacio, y no había muerto Batista. Murió mucha gente ahí, murió Menelao Mora, que era el padre de una amiga mía, murieron muchas personas allí y no murió Batista. Y a él lo mataron en la calle Ronda cuando iba a volver a la universidad. Era íntimo amigo de él. Por eso le llama el Gordo, por eso el título del libro del Gordo. Nosotros los que no éramos íntimos amigos de él lo conocíamos con el sobrenombre de Manzanita, que a mí me gustaba más porque él era un chico alto, fuerte, saludable, muy blanco, con el pelo muy negro y con unas chapas así que podía haber nacido en Castillo Lejabeitia y no en La Habana. Era como una especie de vasco. Y un chico muy bueno, muy bueno. Entonces él narra toda su vida, toda su vivencia en el entorno de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, y en el entorno también del Directorio Revolucionario, que fue uno de los movimientos armados que lucharon contra la dictadura de Batista. Y en esa historia se conocen muchos secretos, muchas cosas que probablemente nadie o casi nadie conoce. Se conoce la relación de Fidel Castro con José Antonio Echevarría y con otras organizaciones. Y se ve cómo Fidel Castro, con su inteligencia diabólica, fue capaz
de manipular en su favor tanto a las organizaciones como a las personas. Y fue prácticamente responsable de la muerte de José Antonio, porque los echó todo en avanzadilla por delante en unas misiones que se sabía que eran prácticamente imposibles. Y se quitó de adelante muchísima gente que podía haberle hecho sombra. Aprovechando toda esta época, él le da un repaso a lo que era la política en esos años, en los 40 y 50. Y habla de Machado, que era del 30, claro. Habla de Grau, de Pío Socarrás, de Eddie Chivás, de todo lo que era. Él hace un fresco de lo que era la política en aquella época. Por eso el libro, por lo menos a mí, me ha resultado bastante doloroso leer. Es un libro muy instructivo y es un libro que hay que leerse, porque es que hay que refrescar esa memoria que tenemos, sobre todo los exiliados de muchos años, que tenemos la tendencia a idealizar a Cuba, a pensar en Cuba como el paraíso perdido, ¿no? El paraíso terrenal. Y en parte era un paraíso y en parte no lo era. Y había una serie de problemas graves en la política y en el sentimiento cívico del cubano, que yo opino que nos llevaron a la catástrofe de Fidel Castro. Y es bueno leerse este libro para aprender la lección y que no se vuelva a repetir. En fin, el libro ya digo, bueno, no solamente él habla de política, él habla de sus experiencias, y algunas un poco escabrosas, porque en aquella época existía la prostitución de otra manera, no como existe ahora, pero existía la prostitución, digamos, profesional, ¿no? Donde había determinados lugares, donde había determinadas señoras que como profesión tenían el comercio de su cuerpo, y él narra muchas de sus experiencias personales en aquel ambiente. De modo que leyendo el libro se puede tener acceso a una imagen muy realista de La Habana, del machismo cubano, de muchas cosas que todos queremos olvidar y que no debemos de olvidar, que debemos de asumir para evitar en un futuro, si queremos que nuestro país vaya adelante cuando eso sea posible. Y bueno, yo no sé qué más decir ahora.